¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Localia Televigo, Vigo a Debate. Y esta semana traemos a esta mesa de debate un conflicto del que hemos hablado ya en varias ocasiones, pero que creemos que en este momento vive un punto de inflexión muy importante. Hablemos del conflicto de la justicia, porque los trabajadores, después de cerca de 90 días de huelga, de protesta, de no acudir a sus puestos de trabajo, con además aquí en Vigo un importante número de cifra de seguimiento, pues esta misma semana los trabajadores, ayer mismo lo refrendaban en la ciudad de Ourense, en donde se reunía el comité de huelga, pues decidían volver de nuevo al trabajo, volver a sus funciones, aunque eso sí, con el conflicto todavía abierto. Es el tema que vamos a tratar en esta mesa de debate y tenemos con nosotros, pues entre otras personas, a Julio Bouza, presidente del comité de huelga. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, una decisión que se toma porque la situación ya era insostenible, ¿no? Evidentemente, bueno, el cansancio psicológico, físico, mental y el agravio económico sufrido por todos los trabajadores de justicia y todo en el ámbito del tiempo, que son 90 y pico días de huelga, 91, 92, llegó un momento en que la gente tiene un fin y bueno, pues hay que descansar, hay que reflexionar. Y lo más importante es que estamos esperando a que la Xunta de Galicia nos convoque a una mesa de negociación, que es lo que piden todos los trabajadores. Vosotros habéis emplazado a la Xunta de Galicia a una Correcto. mesa, todavía no habéis obtenido respuesta. Todavía no, estamos en ello, estamos esperando a esa convocatoria y poder dar fin a este conflicto y poder acabar de la mejor manera posible, de la manera más digna de cara al ciudadano, de cara a los trabajadores y de cara a todos los entes jurídicos y a toda la comunidad gallega, porque es un conflicto inaudito, es un conflicto nunca visto en este país posiblemente, es un conflicto con un final incierto, por muchos motivos. Seguramente se pueden buscar muchos agravios, pero es un conflicto que tiene que tener un fin, que los trabajadores piden un acuerdo y en eso estamos. ¿Cómo os habéis encontrado las mesas de trabajo cuando habéis vuelto hoy al trabajo? Bueno, eso es una cosa muy importante, es que la huelga no acaba realmente cuando se desconvoca o cuando se paraliza o cuando se interrumpe. Una huelga, si acaba con un acuerdo, de cara a los trabajadores es un tema muy importante, porque la manera de ir a trabajar, el tema psicológico que lleva un trabajador, el ánimo, la fuerza, las ganas de sacar 3 meses de trabajo atrasado, es importante con un acuerdo. Sin un acuerdo es distinto. Somos personas, somos trabajadores profesionales que nos dedicamos a esto en cuerpo y alma y con un acuerdo pues esta gente desempeñaría todas sus funciones de otra manera. Bueno, pues los que también han padecido las consecuencias de esta huelga, aunque sin ser trabajadores directamente de la justicia, pues son todos los magistrados. Correcto. Y el resto de personal no judicial, digamos, que también depende del día a día de los juzgados, por ejemplo, entre ellos los abogados. Nos acompaña nuestro abogado de cabecera, aquí en Vigo a Debate, Carlos Borrás, de Borrás y para Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo habéis llevado estos 3 meses de no trabajo, esa huelga obligada? Porque vosotros, claro, pues sin votar, sin tener representación en el comité de huelga, también os veis afectados. No, directísimamente afectados, pero tengo que decir una cosa, que es que, hombre, yo a Diego no lo conocía personalmente, con Pablo y con Julio, pues somos de los que estamos todos los días, de los que nos vemos a diario, y que esto ha servido también para que nosotros, lo que se ha venido a llamar operadores jurídicos, conozcamos también de primera mano y conociésemos una faceta de nuestros compañeros. Pero yo digo compañeros porque son los que realmente, con los que estamos día a día, claro. Ya no es peleando, es acompañando, las largas esperas de pasillo, las largas conversaciones, el que te resuelve el problema al final, muchas veces, no vamos a hablar es el funcionario, ¿qué tal? Y yo en ese sentido, pues suscribo casi plenamente toda la introducción que nos ha hecho Julio, ¿no? Porque realmente es una situación que a nosotros, en nuestro caso concreto, y hablo de nuestro despacho, pues nosotros hemos suspendido más de 200 juicios, quiero decir, hemos dejado de celebrar más de 200 juicios a causa de la que en algún momento se retomarán. Pero bueno, yo creo que eso es un aspecto secundario de una cuestión, y ya acabo simplemente, que una reflexión que nosotros hemos hecho un poco es que me da un poco de tristeza lo poco que a lo mejor le importamos a la sociedad, los operadores de la justicia, porque ningún otro sector de la administración, estoy seguro que ninguna administración, ningún gobierno hubiese dejado transcurrir 90 días, machacar de alguna forma, y hablo ya de las cuestiones personales, o sea, me refiero a la situación personal de los funcionarios, al hartazgo al que se refería Julio, que ya no es un hartazgo personal, ¿no? es un cansancio físico y psicológico
Y yo creo que ninguna otra administración hubiese soportado de esa forma una huelga de 90 días. ¿No? Imaginémonos una huelga de 90 días en la sanidad, por ejemplo. Es inimaginable. O en la educación, nadie soportaría 90 días con los niños en clase. En cambio, a esto es eso. Yo creo que le importamos muy poco a según qué administraciones, ¿no? Con la camiseta azul habitual en los últimos 3 meses nos acompaña también Pablo Valeiras de Alternativas na Xustiza CUT. Pablo, ¿cómo vais a recuperar estos 3 meses de trabajo? Bueno, antes de nada eu quero encuadrar ben este asunto. Primeiro, a folga non rematou, a folga non continúa. O único que hai é un novo estado, unha nova estrategia e unha nova situación. O decía antes o compañero Julio, levamos 90 días, o decía Carlos, unha xunta que deulle unha importancia mínima a un conflito de máis de 90 días, máis de 28.000 suizos suspendidos en toda Galicia, miles de actuacións suspendidas, suizos que van a pasar cara ao ano 2020, e a xunta único que fixo foi utilizar o estilete do vicepresidente do goberno, o señor Rueda, faltando constantemente ao respeto, coa chantaxe, comparándonos cos pensionistas, que eu sepa, os pensionistas non lles subimos o soldo, cos miluristas, nós tampouco somos responsables de que a economía sexa tan patética neste país. Entón, quero decir, a folga continúa, a folga non se suspendeu, e o único que hai un cambio, os traballadores de maneira en asembleas, como comezou este conflito, voltan ao seu traballo, pero o conflito continúa e, de feito, hai traballadores que siguen en folga día 12, porque hai servizos mínimos marcados e, polo tanto, a xente pode continuar de maneira unilateral e individual na folga. E hai traballadores que fixeron folga hoxe, por exemplo? Hai traballadores que están en folga día 12, hai traballadores que se tiñan suizos e están en folga, porque a folga non se suspendeu. De facto, se suspende cando os traballadores voltan en asamblea, en decisión asamblearia, pero a folga non suspendeuse en ningún momento. E que a xunta, creo que o señor Rueda, unha vez máis, non sei, na zona por onde eu vivo, se di que unha persoa é boba cando de corto entendemento ou extremadamente insenua. O luns, o conselleiro escoitei dicir que non hai vencedores ni vencidos, típica conversa ou típica detalle cando alguén pensa que gañou a batalla. Onte, cando o comité de folga, os 4 sindicatos que estamos no comité de folga, dixemos que o conflito continúa e que estamos esperando para unha nova reunión, etc., xa cambiou o discurso e agora fala de que hai que se aclaren os sindicatos. Aclaro, aproveito agora para aclarar que o conflito non morreu e que o conflito continúa. E decías como vamos a retomar o traballo. O traballo se retomará como sempre se fixo por os traballadores de maneira profesional, facendo o seu horario todos os días e sacando o traballo como se pode. E con horas extras? E con horas extras? Non, as horas extras, a xunta día 12 non ten ningún plan de actuación nin de recuperación de traballo. Dificilmente, na administración non existen horas extras, ademais. Tería que ser un plan de actuación negociado, que parte do conflito está nese plan de recuperación do traballo. Bueno, y por el Partido Popular, pues nos acompaña el concejal Diego Gago, que antes, y aprovecho para presentaros, Carlos Borrás, Diego Gago. Bueno, ¿cómo podéis defender esta situación? ¿Cuáles son los argumentos de la Xunta de Galicia? Porque han dicho pues, las 3 personas que nos acompañan que se ha mantenido demasiado tiempo en el tiempo este conflicto, demasiado largo este conflicto. ¿Qué razón hay detrás de esto? Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar. Bueno, y antes de nada, pues aunque yo no estoy en la Xunta de Galicia, indudablemente pues, he hecho un seguimiento puntualizado de la huelga porque nos preocupa a todos. En primer lugar porque yo soy licenciado en Derecho, colegiado no ejerciente, pero mucha gente joven, abogados jóvenes y no tan jóvenes, que han preguntado a las personas que tenían de confianza para saber cuál era la evolución que estaba siguiendo todo este proceso, ¿no? Yo, en primer lugar, pues decir que lo más básico y es que el derecho a huelga es un derecho constitucional, por lo tanto yo creo que es importante y que gran parte de las conquistas sociales que se han hecho a lo largo de los últimos años, y termino con esto y lo digo porque lo pienso, se han hecho también a través de reivindicaciones sociales, a través de sindicatos y a través de huelgas, ¿no? Eso no significa que yo creo que aquí se han planteado cuestiones en la mesa que yo creo que no se ajustan a la realidad, ¿no? Decir que a la Xunta de Galicia no le importa el colectivo de abogados, de procuradores que forman parte de la Administración General de Justicia en Galicia es no hacer, bajo mi punto de vista,
eco a la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque hubo más de 20 reuniones con sindicatos, porque realmente esto es una cuestión que desde el punto de vista incluso político, a ningún partido político le interesa tener a ningún colectivo público en huelga. Por lo tanto, la preocupación del consejero y por la preocupación del vicepresidente de la Xunta y del Gobierno de Galicia, desde el minuto 1, ha sido alta y ha sido acorde a las necesidades y acorde a las demandas que se le estaban solicitando. Como decía, a día de hoy hay un seguimiento, tan solo un 3,7% de las personas afectadas directamente, trabajadores públicos de la Administración de Justicia. Eso es fruto de dos cuestiones. Probablemente alargarse en el tiempo no ayuda, pero en segundo lugar es porque la Xunta de Galicia ha puesto encima de la mesa, después de esas 20 reuniones, como digo, que se han celebrado, ha puesto encima de la mesa distintas alternativas de mejora que han convencido a una parte importante de los trabajadores afectados en el sistema de justicia. Por ejemplo, generar, sumando la subida que desde la Administración General del Estado, desde el Gobierno de Mariano Rajoy, a todos los cargos públicos, perdón, de empleados públicos, que hay una subida generalizada, sumado al acuerdo que se ha llegado con los sindicatos para aumentar el salario de los participantes activos en el sistema judicial de Galicia, supondría una media de subida de 300 euros. Esto, yo he escuchado a algunos representantes de sindicatos decir que no es así. Yo tengo los datos, ¿no? Yo he solicitado los datos, yo los tengo, y por tanto puedo certificar que efectivamente eso se ha propuesto, ¿no? Estamos hablando de que va a posicionar a la Comunidad Autónoma de Galicia en la cuarta posición en relación a el mayor incremento, o sea, el salario medio de estos trabajadores dentro de España, ¿no? Lo ideal sería para una administración pública, para cualquier persona que estamos en una administración pública, poder decir que podamos subir 3 veces el IPC todos los años. Pero al final los recursos públicos, los presupuestos generales o los presupuestos de la comunidad autónoma son los que son, ¿no? Desde luego, políticamente no hay nada más rentable que poder generar una subida significativa anual del salario de los funcionarios. La realidad es que efectivamente, y aquí estoy de acuerdo, estaban en una situación que bajo mi punto de vista no era la que tenían que estar. Creo que la huelga era justificada, creo que las demandas sociales de mejora salarial son y eran justificados, pero creo que después de 20 reuniones, creo que después de hablar seriamente de las necesidades, de los problemas y de las soluciones y de las mejoras que se demandaba desde el colectivo y desde los sindicatos portavoces de los trabajadores, creo sinceramente que nos hemos posicionado en un punto en el que realmente la Xunta de Galicia ha demostrado que sí que importa, ¿no? Y termino con esto. O sea, la cesta de la compra, aunque parezca demagogia, la cesta de la compra, el coste de la cesta de la compra no es igual en Madrid, que en Navarra, que en Barcelona o que en Vigo. Sin embargo, yo tengo la escala aquí, el gráfico, que demuestra la retribución media salarial en la que quedan con este acuerdo los trabajadores de los distintos colectivos que conforman el sistema judicial de Galicia que está afectado en esta huelga. Y queda en todas, salvo en el caso, para ser exactos, en el caso de los tramitadores, de los gestores, perdón, que quedan en esta posición, los tramitadores, los auxilios y el promedio global sitúa a Galicia en la cuarta comunidad autónoma. Por encima de comunidades autónomas donde la cesta de la compra, que es el índice de precio al consumo, que es lo que realmente establece los ingresos que tiene por término medio el ciudadano de una comunidad autónoma frente a los gastos que le genera el consumo de los seres básicos que le conlleva en el día a día, ¿no? Pues posiciona a Galicia en una situación por encima de comunidades autónomas que tienen un coste de vida mayor. Julio, Sí. Pablo, non sei Bueno, quer varias contestar. cousas. É unha pena que non veña unha persoa que teña un coñecemento directo do conflito, porque, bueno, varias cousas que dixeron. Unha subida generalizada, por eso se chama generalizada, porque vai para todos os traballadores. Non se pode sumar unha subida que é para todos os traballadores cos traballadores da xustiza que estamos en folga. Facer eso enganarnos. Enganarnos, a ver, me parece non que... te afecta a final de mes, sí que te afecta. Pero tamén o do traballador de Facenda. Celebrades, pero celebrades a subida salarial do Goberno Central. A ver, se a ti te suben como político 5 euros, el tamén 5 euros, pero el por ser do PSOE subenlle 10, a subida de 5 é común, verdade? A subida generalizada é para todos os traballadores da administración do Estado e non de xustiza. Pero é unha boa medida do Goberno Central, de Mariano Rajoy, estamos de acordo. Pero que ten que ver? Celebramos Ten algo que ver coa reivindicación que ti, de feito, acabas de decir aquí, é unha folga xustificada, é dicir, que como representante do Partido Popular recoñeces que as reivindicacións son xustas e que o goberno mantivo unha folga cando era xustificada. No, de locos. Perdón, déxame rematar, por seguir o fío, sí, para si non entramos nunha discusión. Perfecto. Cuarta posición,
a cuarta posición non é certo. A día 12, a Rioja acaba de asinar un acordo que queda por riba nosa, non é cuarta posición. Se a eso o vinculamos a unha cláusula de revisión que o único que di que estamos por riba da media un posto, si hai 13 comunidades autónomas incluído o territorio do Ministerio, a media é quedar sextos. É dicir, que eso, o que a día 12 estamos falando para hoxe, mañán non é certo, non se cumpre. Que pasou co Partido Popular en Madrid ou a Rioja, que acaba de asinar 2 acordos en ningún día de folga? Foron máis listos ou recoñeceron a discriminación antes que o Partido Popular de Galicia? Sinceramente marca un demérito, porque Madrid, que eu sepa, está con maioría absoluta, apoiado por Ciudadanos, e aprobou unha subida sin ningún día de folga. Tema do PIB ou de calquer índice económico, Cantabria ten un índice maior que Galicia. É o único caso. Só en algún punto. Pregunto, vale, está... Pero Navarra... Pero está de terceira. Por exemplo, en Navarra... Pero Cantabria está de terceira. Sí, Cataluña... No, pero Navarra está de terceira. Cataluña está con 155, é certo, é certo. Cataluña está con 155. Con respecto, falábamos de... Nos entendemos que o conflito se alongou artificialmente, evidentemente por unha loita interna. Que curioso que cando comezamos o conflito o señor Rueda mandou directamente o director xeral de Xustiza e cando o conflito parecía que estaba avanzando no Consello de Relacións Laborais, a Xunta decidiu quitar o Consello de Relacións Laborais na negociación e puxo o director de Función Pública, que foi cando empezou aquel que dixo que queríamos convertir España en Venezuela, aquel que dixo que quería que o que non estaba de acordo que marchara e emigrara en Galicia. Decía este tipo de cosas, a mí pareceme de unha gravedade brutal. É dicir, si durante recoñeces que a folga estaba justificada, como pode ser que se poña ao director de Función Pública dicindo que toda a nosa atitude o que pedíamos era convertir Galicia en Venezuela e mandar que o que non estivera de acordo que marchara para Venezuela, Pablo, sinceramente. pouco a pouco, vale? Sí. Sí, Julio. Vamos a ver, Gago, hai un tema moi importante. Os traballadores da Xustiza Galega, en este caso todos os funcionarios da Comunidade Autónoma Galega, sufriron desde o ano 2011 uns recortes brutais que non os sufriron ningún compañero do territorio do Estado, vale? Aquí en Galicia, incluyo a todos, porque neste caso son todos funcionarios da Xustiza e da Comunidade Autónoma Galega, quitáronselles unhas pagas extras durante 4 anos que o resto do Estado non se lle quitaron. Estuvemos todos calados, estuvemos todos comprometidos ca crisis deste país, co problema que tiña a sociedade española, non abrimos a boca, estuvemos tranquilos, hasta que chegou un momento que facer máis o primo é impresentable, vale? A Xunta de Galicia, neste caso, creo que non se decatou de cal é o problema real da xustiza galega, e era unha discriminación salarial. Non estábamos pedindo un aumento retributivo, estábamos pedindo unha equiparación salarial. Os compañeros da Xustiza Galega cobran de media ata 200 euros menos que, por exemplo, Cantabria, sí. O sea, Cantabria ten un CA de 640 euros. Os compañeros galegos teñen un CA de 430 euros, 435 euros. Ese era o que estábamos pedindo, unha equiparación salarial con comunidades parellas ou análogas a nós. Asturias, como ben di Pablo, consigue un acordo retributivo de equiparación salarial, non aumento retributivo, que quede ben claro, equiparación salarial de 165 euros con 15 días de negociacións, sin chegar a unha folga indefinida, sin chegar a nada. A Rioxa, como acaba de decir Pablo, igual 170 euros. Madrid, o goberno de Esperanza, o sea, de Esperanza, pues, o sea, de Cristina Cifuentes, consiguen 130 euros sin chegar a nada, vale? Os traballadores galegos calaron a boca e comprometeronse con este país e ca crisis deste país. Pero chegou un momento que non pode ser, que non cabía na mente de ninguén seguir pagando ese precio tan alto. Rueda, si o día 1 de diciembre ou o día 5 de diciembre fai unha oferta retributiva coherente, ética, digna, non houbera habido folga. Ningún traballador houbera votado a folga, vale? Este acordo que está presentando hoxe, se houbera presentado no mes de diciembre ou 25 de xaneiro, non houbera habido folga de ningún tipo, vale? E el sabía perfectamente, el quedouse sorprendido con esta folga de todos os traballadores galegos, porque incomparable no marco, no ámbito e no estado de todos os traballadores de Galicia. Non contaba, nunca contou ninguén cun 95% de folga. Eso ben é certo. Eso foi ata case o final.
porque evidentemente unha folga de 3 meses vai disminuindo, vaise vindo abaixo, pero vaise vindo abaixo, lóxicamente, porque non somos millonarios, porque somos sueldos de media de 1.500 euros, vale? Entonces, se unha familia traballa un solo, baste quedando sin sueldo 3 meses, ou tes a vida repartida entre fillos, tal, hai que coller aire, ou hai que recalcular, ou hai que pensar, pero por unha irresponsabilidade de tal calibre, do señor Rueda, de tal calibre, porque se non fora un capricho, é que eu quero ver como que é un capricho, porque se non fora un capricho, isto estaba resuelto hai moito tempo, pero eu penso que non se decatou da gravidade destes feitos. E queda unha cousa clara, os traballadores da Xustiza Galega, isto non se lle vai olvidar nunca, nunca, pa ben, pa mal, po que sexa, nunca se lle vai olvidar, porque unha folga de tal calibre non se viviu ni neste país, non sei se volverá a vivir, pero tamén agora falta unha responsabilidade enorme, sigue faltando unha responsabilidade enorme por parte da Xunta de Galicia, pero enorme, de custo incalculable. O sea, seguimos, hai de días que se votou unha proposta que non saliu gañadora, e como sindicatos respetamos que non saliu gañadora, porque votaron os traballadores que non. A pelota está no seu tellado de convocar unha mesa de negociación, que é o que queren os traballadores. A que está esperando este señor? Diego, déjame un segundito, que va a hablar Carlos. Un poco y por alusiones a lo que Diego nos aludía, valga la redundancia, de lo que yo había dicho inicialmente. Yo no sabía que eras licenciado en Derecho, lo celebro porque así tendrás un mayor conocimiento de lo que es realmente todo esto. Yo no conozco los pormenores de la negociación y sobre todo lo que me está llamando la atención ahora de lo que me dice Julio es que esta negociación no se inició con la huelga, es decir, la primera vez que os sentasteis, evidentemente, eso no le cabe en la cabeza a nadie que fuese de otra manera, no fue con la huelga, es decir, y a mí soportar, y lo digo soportar porque yo tengo muchos compañeros de profesión que se han visto muy directamente afectados económicamente, y no hablemos ya del tema de los procuradores, que me gustaría que hubiese otro compañero procurador aquí, que ellos sí que viven única y exclusivamente del derecho procesal y de las sentencias que salen día a día, cómo se han visto perjudicados, no tanto como ellos directamente, pero cuando tú decías y hablabas de que sí que le importa a la administración todo esto, yo hablo un poco de la comparación que hacía Jaime. Esto no lo hubiese soportado ningún otro sector público. Lo que han aguantado los trabajadores de justicia y sobre todo la sociedad y la administración en todo esto, no lo hubiese soportado un sector público como la educación, como la sanidad, etcétera. No se hubiese hecho esto. Yo no sé el seguimiento en cifras que vosotros manejáis, tanto una u otra parte, yo lo conozco por los medios de comunicación, etcétera. Lo que yo sí sé es que en mi despacho, que se dedica fundamentalmente al derecho procesal y que hacemos alrededor de 40 juicios semanales, hemos paralizado la actividad, y no es nuestra actividad, que nuestra actividad la vamos a volver a retomar. Hasta el 2020, si Dios quiere, vamos a seguir como mínimo dando la lata. Pero, ¿qué le decimos a nuestros clientes? ¿Qué le decimos ahora a todo esto? Porque como ya tenemos interiorizado que ese mal endémico de la justicia es el retraso, que los pleitos tardan, que los pleitos duran, a mí en otras ocasiones aquí nos habéis oído hablar que en concreto en Vigo, y hablo de Vigo, yo creo que jugamos en una Champions League de la justicia, es decir, los juzgados de Vigo funcionan de una forma admirable, admirable, es decir, los plazos, las resoluciones, a excepción de la audiencia provincial, por una cuestión de saturación propia, pero el resto de los juzgados funcionan muy bien a nivel rapidez, a nivel eficacia, etc. ¿Y de qué a qué se debe todo esto? Pues principalmente a los funcionarios de justicia, a la profesionalización y al interés y al rigor con el que desempeñan su trabajo. Entonces, decir ahora aquí que sí, que le importa mucho a la administración todo esto, pero que al final se soportó 90 días de huelga, porque yo supongo que, insisto, no estaba en la mesa de negociación, pero las intransigencias, supongo que como en todas las negociaciones, vendrían de una parte y de otra. Ahora bien, yo creo que desconvocar una huelga, como si al final, como dices tú, el derecho de huelga ha conseguido justicias y logros sociales impresionantes, pero tampoco es justo que ese derecho de huelga al final acabe por rendición de una de las partes, que es la más débil, obviamente. Es decir, si tú le dejas de dar de comer a un enfermo, por más que esté luchando contra la enfermedad, si al final no le has dado de comer,
se te va a morir, no por el cáncer, pero se te va a morir por dejar de comer. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí, y es de lo que yo, entre comillas, acuso, insisto, sin estar dentro de las mesas de negociación y sin conocer a fondo las reivindicaciones en ese sentido, acuso a la Administración de no haber puesto toda la carne en el asador para solucionar un conflicto antes de los 92 días, Diego. Eso es lo único que me refería. Sé que tienes un montón de cosas encima de la mesa porque te han ido planteando muchos temas. Sí. ¿Me dejas un segundito que vayamos a publicidad, Sí, claro, la despejamos y pasaremos. respondes a la vuelta? Sí, mejor. Pues nada, en 5 minutitos aquí en Vivo a Debate.